Saludos a todas las familias de Casa de Oración Zumpango y de Querétaro y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de estos medios. Dios les bendiga en este momento. Bueno, en este día vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios y para eso quiero que abras tu Biblia ya en Éxodo capítulo 14 del verso 1 al verso 14. Y voy a pedirte que ahí mantengas tu Biblia abierta, pues ahí es donde vamos a extraer la enseñanza en este momento. Si me permites, te voy a pedir que fijes tus ojos en el verso número 3 del capítulo 14. Y dice así: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Quisiera que en esta hora hiciéramos una oración. Padre, en este momento venimos delante de ti, pidiéndote que tú seas quien nos hable, que tú seas con nosotros, que tú seas, Señor, en este momento, quien me dé ese denuedo para hablar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dice nuestro texto, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Bueno, yo le he puesto como tema o título el callejón sin salida. Y quisiera lanzarte una pregunta en este momento. ¿Qué harías tú si te estuvieran persiguiendo y te metieras en un callejón sin salida? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu reacción? Se cuenta de un hombre que en una ocasión asaltó a una persona y al verse descubierto fue perseguido y en su desesperación de no querer ser atrapado se metió a un río donde desembocaba un drenaje y literalmente se metió al tubo del drenaje donde quedó atrapado y sin salida. Vamos a reflexionar en estos momentos en 4 puntos. ¿Por qué Dios permite en ciertos momentos de nuestra vida estar atrapados y en un callejón sin salida? Quizás tú en este inicio de año tenías muchos planes, tenías muchos pensamientos, pero podemos ver que Dios muchas veces nos conduce y nos trae a callejones sin salida. ¿Por qué Dios nos conduce en callejones sin salida en ocasiones? Simple y sencillamente porque Él es soberano. Él tiene la máxima autoridad. Y esto lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 14, verso 1 y verso 2. Que dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Cuando Dios manda a Moisés que dirija al pueblo de Israel, le da instrucciones precisas y acertadas, con el propósito de ver cómo reaccionaría el pueblo ante el peligro de verse en un callejón sin salida. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Si el pueblo de Israel dio la vuelta, es porque Dios así lo determinó. Dios da la orden de acampar entre el desierto y el mar. Dios, dentro de su soberanía, da una orden específica que se tiene que cumplir para que aprendamos de Él. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los guió a través del desierto, en lugar de llevarlos por el camino más transitado. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 13, versos 17 y verso 18. El Señor los llevó por el desierto para enseñarles lo que necesitaban aprender antes de entrar a la tierra prometida. Hoy muchas iglesias o muchos cristianos, cuando presentan el evangelio, dicen
dicen esto: recibe al Señor Jesús y tus problemas se acabarán. Y eso es una grande mentira. El camino de Dios es de lucha tras lucha. Cuando Dios saca a una persona de la esclavitud, la lleva por el desierto para tratar con ella, Dios podía haber llevado al pueblo de Israel en una línea recta, de Egipto a la tierra prometida. De Egipto a la tierra prometida eran aproximadamente 400 kilómetros y estos se podían recorrer aproximadamente en un mes, pero Dios no lo hizo así. Dios los llevó por el camino más largo. Aquí lo que me llama la atención es la palabra piairot, que es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Y vuelvo a repetir, Dios dentro de su soberanía permite las cosas que pasan a nuestro alrededor. No es casualidad que estemos pasando tú y yo por esta pandemia, no es casualidad que estemos viviendo en estos tiempos difíciles. Y tú te preguntarás por qué. Simple y sencillamente porque Dios así lo ha dispuesto, porque Dios es soberano y porque Dios es la máxima autoridad. Isaías 43:13 dice de la siguiente manera: desde la eternidad hasta la eternidad yo soy Dios. Nadie puede contrariar lo que yo hago. ¿Quién le puede decir a Dios por qué haces esto? Déjame decirte que Dios había redimido a su pueblo, pero también nos ha redimido a nosotros. Pero la redención no solo consiste en salir de la esclavitud, sino en aprender a vivir en libertad. Los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas de Egipto, pero ahora deberían aprender a vivir como hombres libres. Dios no solamente los llevó por el camino más largo e intransitable, sino que además les hizo acampar en un lugar cerrado con un propósito. Dios, déjame decirte que había sacado al pueblo de Israel físicamente, pero ahora el pueblo tenía que sacar a Egipto de su corazón. ¿Por qué? Porque este pueblo tenía una mente de esclavos y Dios los quería hacer verdaderamente libres. Dios les dijo al pueblo de Israel que acamparan en ese lugar. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Y esto lo podemos ver en el verso 3 y verso 4, que dice de la siguiente manera: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vemos que después de que Faraón pasó su luto, Dios endurece su corazón. Y Faraón dice: ¿cómo es posible que hemos dejado salir al pueblo de Israel para que dejen de ser nuestros esclavos? Y Dios endurece su corazón para que vayan y los persigan, para que vayan y los traigan de vuelta a Egipto. Sí, Dios te quería glorificar. Y dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, primero, y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La palabra glorificar es kabat, y quiere decir mostrar su poder. Dios quería glorificarse. Dios quería en una forma muy especial demostrarle a Faraón, demostrarle a su ejército y demostrarle al pueblo egipcio que Él era el único Dios. Dios, en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, quiere glorificarse. Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, quiere mostrar su poder. Y Él quiere que la gente sepa
que Él es el único Dios verdadero. Isaías 45:6 dice de la siguiente manera: que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Si tú y yo estamos pasando por esto, es porque Dios así lo ha determinado y porque Él se quiere glorificar en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos. Como segundo punto, el callejón sin salida es el lugar donde Dios nos prueba. Tú dirás, ¿en qué nos prueba? En el camino de la obediencia. En el camino de la obediencia. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y dice que ellos lo hicieron así. Y ellos lo hicieron así. Sí, Dios le dio una instrucción a Moisés, Dios le dio una instrucción al pueblo que acamparan en cierto lugar. Y dice la palabra de Dios que ellos lo hicieron así. Pero yo quiero lanzarte una pregunta. Tú y yo, ¿cómo andamos en la obediencia? ¿Estamos siendo obedientes en estos tiempos? ¿Estamos siendo obedientes en estas circunstancias que tú y yo estamos viviendo? Vamos a abrir la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 6, verso 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo estamos en la obediencia, hermanos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo en la obediencia? Dios nos está diciendo en este momento a los que oís, ¿tú estás escuchando? Quizás tú en este año, a principio de año, tú te enojaste con alguien, te enemistaste con alguien, pero déjame decirte, Dios en esta hora nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen y bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Te quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo están tus relaciones familiares? ¿Cómo están las relaciones con tu papá, a los hijos con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? Como familia, ¿cómo está la relación con la familia? Levítico capítulo 19, verso 11, dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Dios en estos tiempos está probando nuestra obediencia y nos dice que no hurtemos y no engañemos ni mintamos el uno al otro. Levítico 19, 17 menciona las siguientes palabras: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a lanzar esta pregunta. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos siendo obedientes a Dios en medio de esta pandemia? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes algo contra tu hermano? Es momento de que si tú estás enemistado con tu hermano, levantes el teléfono y le pidas perdón. Es momento que dejes ese rencor a un lado. Es momento que tú vivas libre. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes enemistad con alguien, si estás enojado con alguien, si tú tienes odio, rencor contra una persona, yo te hago una pregunta. Si tú murieras hoy, ¿te irías con Dios? ¿Estás siendo obedientes? ¿Estoy yo siendo obediente? Y si no lo estamos
si no estamos siendo obedientes, es momento que rectifiquemos. Dios nos está dando la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad de arreglar nuestras amistades. Pregunto a los esposos, ¿cómo está la relación con tu esposa? Y a la esposa pregunto, ¿cómo está la relación hacia tu esposo? ¿Cómo están nuestras relaciones como familia? Hoy en este tiempo, ¿verdad? En medio de este encierro, en medio de esta cuarentena, ha habido muchos roces, ha habido muchas fricciones, ¿verdad? Y es necesario que, pues, nosotros como familia dejemos todo odio, todo rencor. Quizás tú digas en tu corazón, ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa, pero debemos de dejar todo eso a un lado y debemos de ser obedientes. Levítico capítulo 19, verso 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Si Dios nos ha metido en este callejón sin salida, en esta cuarentena, Dios quiere que seamos obedientes. Dios no nos dio este tiempo para que andemos hablando, ¿verdad?, del vecino. Dios no nos dio este tiempo para que andemos hablando de nuestra pareja. Dios no nos dio este tiempo para que andemos hablando del pastor, de las autoridades. No, Dios nos dio este tiempo para que reflexionemos cómo estamos caminando. En Lucas capítulo 6, verso 46, Dios nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Estamos siendo obedientes a Dios tú y yo? Si no lo estamos siendo, es tiempo de que empecemos a rectificar. Es tiempo de que empecemos a rectificar. Dios en este callejón sin salida pues también permite que nos alcancen circunstancias adversas. Y esto lo podemos ver, vamos a darle lectura, vamos a fijar nuestros ojos en Éxodo capítulo 14, verso 5 al verso 9. Y dice así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su caballo y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él los siguió. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En el verso 9 dice, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y con todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Aquí quiero que tú repitas conmigo, los alcanzaron. Los alcanzaron. Quizás en este callejón sin salida, a ti te han alcanzado circunstancias adversas. Quizás te han alcanzado, te has quedado sin trabajo, quizás te ha alcanzado la enfermedad, o no tengas para comer, tal vez te hayas perdido a un familiar, o estés pasando por situaciones difíciles dentro de tu matrimonio. Pero quiero decirte, no te preocupes, porque Dios está contigo en medio de estas pruebas que tú estás pasando. Me imagino al pueblo de Israel cuando vio a todo el ejército de Faraón. Me lo imagino. Unos empezaron tal vez a gritar, otros empezaron a quererse aventar al mar, otros quisieron regresarse a Egipto. Yo no sé qué circunstancias adversas te hayan alcanzado en esta pandemia, pero lo que sí puedo decirte es que Dios está contigo y está conmigo. Santiago
capítulo 1, del verso 2 al verso 4, en la versión Dios habla hoy, dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección y a la madurez plena sin que les falte nada. Y efectivamente, Dios ha permitido que nos alcancen circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque Dios quiere probarnos, Dios quiere probarte a ti y a mí. Salmo 17, verso 3 dice así: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche y me has puesto a prueba. Nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En este tiempo de prueba, quiero decirte que Dios quiere que tu fe crezca y que aprendas a soportar el sufrimiento. Como tercer punto, el callejón sin salida es el lugar en el que en ocasiones le fallamos al Señor. Repito, el callejón sin salida es el lugar en el que en ocasiones le fallamos al Señor. Y tú dirás, ¿por qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles hay incredulidad. Y esto lo podemos ver en el verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en grande manera y clamaron a Jehová por nuestra incredulidad. Si tú estás en este momento, en este callejón sin salida, si estás siendo perseguido por la enfermedad, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes los síntomas de una enfermedad? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando sientes los síntomas de una enfermedad? Empiezas a tener incredulidad, empiezas a decir, es que, pues, ¿por qué me estoy enfermando? Dice la palabra de Dios que los israelitas clamaron a Jehová. Los israelitas clamaron a Jehová. Aquí me llama la atención la palabra clamar. Es dar un grito desgarrador, pero cuando el pueblo de Israel estaba clamando, él se estaba quejando. Él estaba empezando a reclamarle al Señor. Si el clamor de los israelitas hubiera sido un grito de socorro o una petición de ayuda, si hubiera estado diciendo, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, pero lastimosamente no fue así. Cuando empezaron a clamar, lo que salió de su corazón fue un reclamo más que una petición. ¿Y qué es la incredulidad, hermano? La incredulidad déjame decirte, la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surge juntamente con el mal cuando el hombre cambia la fe por la razón. Cuando el hombre cambia la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros. O sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Y tenemos el ejemplo de Tomás. Tenemos el ejemplo de Tomás cuando
los discípulos de Jesús le dijeron a Tomás, ¿sabes qué? Al Señor Jesús hemos visto. ¿Pero qué dijo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Él les respondió, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Muchas veces Dios está ahí con nosotros y déjame decirte, Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a sentir los síntomas de alguna enfermedad, cuando empezamos a sentir los problemas, hay incredulidad. Y empezamos a decir que Dios no está con nosotros. El callejón sin salida es el lugar en que muchas veces nos quejamos. Como cristianos nos quejamos. En el verso 11 y 12 dice de la siguiente manera: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En Éxodo capítulo 16, verso 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y déjame preguntarte en esta hora, ¿cuántas quejas tienes en contra de Dios? Porque sin duda que tú has estado pasando por situaciones difíciles. Pero ¿cuáles son las quejas comunes del cristiano hacia Dios? Muchas veces y muchos en este tiempo le dicen a Dios y se empiezan a quejar, dicen, tú no me amas. Otros dicen, ¿por qué me está pasando a mí esto? Otros dicen, Dios no escucha mi oración. Otros le dicen, Señor, ¿por qué no me bendices? Otros le dicen, ¿por qué te has olvidado de mí? Otros dicen, cuando yo estaba en el mundo, estaba mejor. ¿Cuántos en este tiempo, en esta cuarentena, han dicho, el pastor no me habla? El pastor no le interesa cómo estoy, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Quizás tú en estos momentos tengas a un familiar enfermo y le digas, estés quejándote en contra de Dios. Señor, ¿por qué permites que mi familiar se enferme? O le estás diciendo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué permitiste que muriera mi mamá? ¿Cuántas quejas tienes en contra de Dios? Hoy en estos tiempos, ¿verdad? Dios tiene un buzón de quejas, en donde cada cristiano, ¿verdad? Se está quejando, está diciéndose, está murmurando en contra de Dios. Como cuarto punto, el callejón sin salida es el lugar en donde Dios actúa en favor nuestro. Repito, el callejón sin salida es el lugar donde Dios actúa en favor nuestro. Y déjame decirte que Dios actúa en el momento adecuado. No actúa antes ni actúa después. Dios llega y actúa en el momento adecuado en tu favor. Y esto lo podemos ver en el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Y cómo ha actuado Dios a tu favor? ¿Cómo ha actuado Dios a tu favor en estos tiempos?
Uno, trayendo sanidad. ¿Cuántos de los que me están viendo o me están escuchando han sido sanados por Dios? ¿Cuántas personas que han sido infectadas por esta enfermedad de COVID-19, cuando pensaban que ya había terminado todo, Dios actuó a su favor? Sí, Dios llega en el momento oportuno. Dios llega en el momento oportuno. Y así como Moisés le dijo al pueblo, no temáis, Dios te dice en esta hora, no temáis. Dios quiere que no te llenes de pavor. Dios quiere que no tengas miedo, porque Él va a actuar a tu favor. Dios quiere que permanezcas firme en la fe. Dios quiere que permanezcas firme en su palabra, porque Él va a actuar a tu favor. Dios quiere que veas lo que va a hacer contigo hoy. Dios es un Dios grande, es un Dios de amor. Y déjame decirte lo que dice Isaías 41, verso 10. Isaías capítulo 41, verso 10. Dice de la siguiente manera: no temas. Escucha, esta es palabra de Dios. No temas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu corazón no se apanique. En esta semana hubo un temblor, ¿y qué es lo que pasó? Muchas personas tuvieron miedo, muchas personas empezaron a panicar, empezaron a gritar, empezaron a salirse de control sus emociones. Pero Dios te dice en este momento, no temas. Y escucha lo que Dios te dice y me dice: porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Dios, en estos momentos, en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo de enfermedad, dice: yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, no tengas miedo de aquellas personas que hacen comentarios negativos. No desmayes, que tu corazón no tiemble, porque Dios está contigo. Dios no quiere que desmayes, Dios no quiere que tu fe falte, Dios no quiere que tu fe vaya en decadencia, sino por el contrario, Dios quiere que permanezcas firme. Dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y escucha esto: siempre te ayudaré. Quiero que repitas esto conmigo: Dios siempre me va a ayudar. Y dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa lo que estés pasando. No importa que estés en este callejón sin salida. Dios está y va a actuar a tu favor. Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18 dice así: aunque la higuera no florezca. Hermano, aunque la higuera no florezca, aunque no haya alimento, dice, ni en las vides haya frutos, aunque haya escasez, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya nada en la cocina, aunque no haya aceite, aunque no tengas nada que cocinar, dice, y los labrados no den mantenimiento, aunque tu alacena esté sin víveres, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios ha permitido esta pandemia, pero no tiene ningún despropósito. Y Él te dice que no te preocupes, porque Él va a actuar en favor tuyo. Él va a actuar en favor de tu familia.
Él va a actuar en medio de la enfermedad. Él va a actuar en medio de la escasez. Él va a actuar en medio de los problemas. No te preocupes, hermano. No te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios asume el control. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de esta pandemia. A Dios no se le ha salido nada de control. Dice el verso 14, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios nos ha metido en un callejón sin salida. Pero Él nos dice que Él va a pelear por vosotros. Él va a pelear por ti. Él va a pelear por mí. Y Él lo que quiere es que tú no luches en tus fuerzas. Él no quiere que tú luches en tus fuerzas. Dios quiere que estés tranquilo, que tú veas lo que Él va a hacer. Tenemos el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. ¿Qué pasó con Daniel? Dios actuó en el momento oportuno y Dios actuó a su favor. Ni antes ni después. Ni antes ni después. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, déjame decirte que Dios está contigo. Salmo 121 del verso 4 al verso 8 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control de estos tiempos. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tus finanzas. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu salud. San Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no quiere que vivas en zozobra. Dios no quiere que vivas en zozobra, hermano. Dios quiere que tengas paz. Pero esa paz solamente la puedes adquirir a través de Dios. Esa paz solamente la puedes adquirir a través del Espíritu Santo. Y ya para concluir, hermano, hemos analizado que Dios nos conduce en callejones sin salidas. Y Él lo hace porque es soberano. Y Él lo hace porque quiere cumplir sus propósitos. Hemos analizado que el callejón sin salida es el lugar donde Dios nos prueba en el camino de la obediencia. Es el lugar donde Dios permite que nos alcance circunstancias adversas. Hemos analizado que el callejón sin salida es el lugar en el que en ocasiones le fallamos al Señor porque somos incrédulos, porque muchas veces nos estamos quejando. Y por último hemos analizado que el callejón sin salida es el lugar donde Dios actúa a nuestro favor. En el momento adecuado, en el momento oportuno, asumiendo el control. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento quieren depender de Dios en estos tiempos difíciles y poner su confianza en Él? Ahí donde estás en tu hogar, te pido que cierres tus ojos y vamos a elevar una oración y decirle: Señor, no importa que me hayas metido a este callejón sin salida. Padre, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú nos metes, Señor,
en este callejón sin salida, en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque no es obra de la casualidad, sino es porque tú así lo has querido. Y lo más importante, Dios, gracias porque tú estás al pendiente de nosotros. Dios, queremos depender de ti en estos tiempos difíciles. Queremos depender de ti en estos tiempos de enfermedad. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Queremos poner nuestra confianza en ti. No importa lo que pase a nuestro alrededor, Señor. No importa las circunstancias que nos hayan alcanzado, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano en sus hogares. Bendice a cada persona que nos están escuchando. Gracias, Padre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde.